Es decir, hay toda una serie de vicios, pero que al final van prolongando el tema de la cefalía. Por otro lado, el tema que fundamenta la legitimidad del ejercicio del adjunto generalmente es defendida desde una sentencia del año 2006 de la Corte Suprema de Justicia, que es una sentencia interlocutoria de improcedencia. Correcto. Es decir, ni siquiera fue una sentencia de fondo en la cual se pronunció sobre ese tema la Sala de lo Constitucional, surtiendo efectos erga omnes, es decir, hacia todos, para todos, y por ser interlocutoria es sumamente pobre en el desarrollo de sus fundamentos. Es además una sentencia, una improcedencia que se dicta porque los propios magistrados, con excepción honrosa de la doctora Victoria de Avilés, se niegan a conocer ese proceso de amparo, pese a que la demanda que había presentado el IDUCA reunía los requisitos de forma. Esa sentencia se replicó en otras sentencias de las diferentes salas, pero al final no es un sustento categórico, dijéramos. Ahora, es notorio cómo mueven la interpretación según los intereses políticos. Las organizaciones de derechos humanos llevamos diciendo o presentando peticiones a diferentes jueces y al fiscal para que reabran crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la guerra, por ejemplo. Y aquí se producen serios incumplimientos al acceso a la justicia y bueno, no encontramos este tipo de reacciones en apoyo a las víctimas. Sin embargo, cuando los intereses de poder quieren instalar un fiscal dócil a ciertos sectores de poder, entonces, bueno, viene toda la argumentación e inclusive la persecución a los jueces. A mí me parece que lo que está haciendo Astor Escalante es dejando en evidencia su perfil ideológico como funcionario, que ya lo demostró como viceministro, y en lugar de promover el debate de altura público, la transparencia, de instar a los diputados a que se concrete el proceso de elección, lo que está haciendo es una persecución arbitraria a los jueces. ¿Por qué es imposible que un fiscal con vínculos partidarios pueda actuar independientemente en su función de fiscal? Bueno, es que no es exactamente el punto en sí de su militancia partidaria o su ideología, que a fin de cuentas no tendría que ser el factor último determinante. Pero el movimiento también ha pedido, ¿no?, que el próximo fiscal no tenga vinculación partidaria, bueno, en todo caso, entre otros puntos. Fundamentalmente lo que pedimos es que haya un fiscal que responda desde su perfil profesional y ético y desde su trayectoria jurídica y académica, es decir, que todo este perfil positivo genere garantías de imparcialidad y objetividad, más allá de sus ideologías o que en algún momento tuviera participación en un partido político. Es decir, se trata de todo un perfil integral. Sin embargo, esa es la grave deficiencia de nuestro sistema de selección y de elección, donde los requisitos para optar a este tipo de cargos son mínimos, usualmente no se transparentan los procesos y por lo tanto personas que no revisten este perfil son seleccionadas. En el caso de Astor Escalante, por ejemplo, debía evaluarse toda su trayectoria como funcionario, ¿verdad? Él ha sido un aplicador de políticas públicas violatorias de los derechos humanos, dirigiendo el sistema de cárceles, dirigiendo las políticas de seguridad desde el Viceministerio de Seguridad. Incluso tiene una investigación penal pendiente por la masacre en el Centro Penal de Apanteos, que fue interpuesta por la doctora María Julia Hernández en 2007, donde establece responsabilidad a las altas autoridades de seguridad por esa masacre, pide la investigación de Astor Escalante y Garrit Safi se niega a tramitar esa denuncia. Por esta razón, las organizaciones de derechos humanos integradas en la Comisión Pro Memoria Histórica impulsamos una petición de antejuicio que inició antes de que Garrit Safi terminara sus funciones y en la cual Astor Escalante se ha negado hasta hoy a dar un informe, cuando él es uno de los implicados. Es decir, más que su ideología o su participación a un partido político, es este tipo de perfiles los que deben ser públicos y los que deben tenerse de conocimiento de la sociedad, medios de comunicación, organizaciones civiles, etcétera, ¿no?, para efectos de seleccionar al mejor. Cuando vemos ese tipo de perfil, nos damos cuenta que Astor Escalante no será un fiscal que responderá a los principios de objetividad, de imparcialidad que deben regir las actuaciones de un fiscal general y que probablemente, como sus predecesores, estará persiguiendo arbitrariamente o dejando de perseguir cuando no convenga. Creo que el escándalo de la llamada Torre Silva revela cómo un fiscal general dócil o sometido a poderes políticos no investiga si no conviene
al sector que representa, pero sin embargo persigue penalmente de manera arbitraria o a jueces o a defensores de derechos humanos según convenga a esos mismos intereses de poder. El fiscal muchas veces ha actuado con mucha discrecionalidad, jueza, imagino. ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? La verdad es que es precisamente lo que... Un fiscal no tiene que actuar a discreción, ¿no? Sino que tiene que aplicar la justicia, simple y sencillamente. ¿Entiendo? Él tiene que apegarse a lo que le está mandando la Constitución en primera instancia y las leyes secundarias en segunda. No tiene que seguir lineamientos, porque muchas veces yo sé de fiscales que han querido salir apegados a derecho, pero les ordenan que no lo hagan. Entonces, ¿dónde está la independencia de los fiscales? No la tienen, y me consta, no la tienen. Y yo quisiera aprovechar también para decirle a la ciudadanía que es la más afectada, porque preguntan, ¿y el derecho de las víctimas? ¿El derecho de las víctimas? En ese sentido, yo he sido bien clara. He dado protección porque, no obstante la acreditación ser ilegal, yo he dejado el efecto suspensivo para los delincuentes. Los he dejado detenidos, pero entonces ahí vienen las apelaciones de los fiscales que van a la Cámara. Yo ahí es otro, como dicen, es otra situación, que la Cámara confirma mi situación. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Apegarme a derecho y dejarlo libre. Pero antes yo lo he dejado detenido para evitar que vaya a molestar a las víctimas. Pues, ¿usted fue la primera en desconocer la legalidad de Astor Escalante? La verdad que yo tenga conocimiento, sí, y no es porque sea valiente, sino que el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, en una marcha que nos estaba dando su apoyo a todos los jueces, donde estuvo el presidente de la Corte Suprema. Donde estuvo, nos dijo que a él le gustaban los jueces valientes. Yo considero que soy valiente, pero no en el sentido de valiente cuchillero. Yo soy valiente porque juré defender la Constitución. ¿Por qué razón? Porque la Constitución es la madre de todas las leyes. Es la que tiene la supremacía del poder jurídico. Y si no empezamos por ahí, los demás salen sobrando, pues. Y ese es precisamente lo que estamos, que están haciendo ciertos funcionarios lo que les da su santa gana, dejando a un lado el poder de la Constitución. Ya. Doctor Morales, ¿sería correcto decir que el actual fiscal en funciones está usurpando entonces funciones públicas? Pues digamos, básicamente sería eso, es decir... ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué está usurpando funciones públicas el adjunto? Bueno, más bien en parte hay cierta legitimidad en él, y hay que reconocerlo, que deriva precisamente de un respaldo tácito que le está dando la Asamblea Legislativa. Cuando no elige al nuevo funcionario, al nuevo titular, lo que está de alguna manera es reconociendo que que está ejerciendo, digamos, en funciones esta responsabilidad, lo está haciendo de manera legítima. Desde luego, digamos, en el caso del licenciado Astor Escalante, porque eso en cualquier otro profesional que no sea del derecho puede, digamos, un poco interpretarse que no sabe, ¿verdad?, ni la naturaleza del cargo ni las consecuencias que tiene el suyo. Solo quiero que me aclare una cuestión. Usted dice que la Asamblea Legislativa de alguna manera legitima el accionar del fiscal adjunto, o está siendo cómplice del actuar exactamente del adjunto. eso. Es decir, ya dijimos... Pero una cuestión es legitimar, otra cosa es ser cómplice de esa situación. No, digo legitimar en el sentido, es decir, la Asamblea Legislativa es un poder público, ¿verdad? Es decir, y digamos cualquiera, usted y yo como ciudadanos podemos, y cualquiera de las personas que nos están oyendo y viendo, puede entender, bueno, si al fiscal actual, al fiscal adjunto le permiten hacer eso, pues algo de legítimo, digamos, tiene, algo de verdad debe de haber, puede decir la gente, de que esta persona esté cumpliendo ese cargo sin que nada suceda, porque hasta ahora, es decir, excepto, digamos, la conducta de los jueces de decir, mire, conforme a la Constitución, nuestra interpretación en la aplicación de esta ley indica de que esa disposición del artículo 30 ¿cómo se llama?, del reglamento de la Fiscalía o de la ley de la Fiscalía, pues no es conforme, digamos, a lo que expresa la Constitución. Y entonces pero eso, digamos, lo hacen los jueces a partir del conocimiento que tienen de la ley. Los diputados
están obligados, como cualquier otro de nosotros, también a conocer la ley. El propio fiscal adjunto, Astor Escalante, ¿verdad?, está asumiendo una actitud con poca, digamos, o nada de vergüenza, por cuanto él debería ser el primero, ¿verdad?, diciendo, bueno, es uno de los defensores de la legalidad y de la Constitución en este país, digamos, como fiscal, y en consecuencia yo, digamos, le invitaría a Astor Escalante a que, para darle paso, para que esta Asamblea Legislativa no tenga pretexto, ¿verdad?, de que hay un funcionario que puede cumplir las funciones del fiscal general, poniéndolo, pues lo que debe hacer es renunciar, en reconocimiento a que sus funciones, ¿verdad?, efectivamente no son las funciones que le han sido reconocidas por la Constitución a él en particular.